Estamos con la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia de México el año próximo, candidata del Frente Amplio por México. Gracias por acompañarnos aquí en las oficinas de Bloomberg en la Ciudad de México. Y ya tiene rival. Vamos a ver entonces cómo se presenta esta elección el año próximo. Y quisiera comenzar preguntando, las encuestas marcan una diferencia de entre 9 y 17 puntos a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo piensa recortar esa ventaja? Pues es lógico, tiene 3 años en campaña, tiene todos los recursos públicos a su disposición, o tuvo. Yo nomás veía los cientos de camiones en los estados, los cientos de espectaculares, las bardas. Tiene su principal promotor de campaña, que es el presidente de la República, desde la mañanera, pues con un despliegue mediático tremendo. Pero bueno, a eso y más me he enfrentado en la vida. La diferencia más corta va a ser esta, cuando empiece una campaña. En Hidalgo, cuando intenté ser gobernadora, empecé en 6, 7 puntos y acabé en 40 y tantos puntos. Y aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo empecé 25 puntos abajo y acabé ganando. Así es que sí soy una contendiente que sabe venir de abajo, que sabe luchar, que nunca se da por vencida, que siempre ha peleado contra todo, o sea, nunca me ha tocado pues que me la pongan fácil y eso es interesante. Senadora, está proponiendo cambio en la elección del año próximo, pero la mayoría de los mexicanos le gusta lo que está haciendo el presidente, o por lo menos aprueba al presidente. ¿Es una elección sobre cambio o es una elección sobre continuidad? Es que yo creo que una cosa es que te caiga bien el presidente, pero cuando te vas a los detalles, la gente no está contenta con la inseguridad que está viviendo. Si algo pude yo detectar en todo el país es la brutal violencia. Cómo el crimen organizado ha permeado en el negocio del pollo, en el del limón, en el del aguacate, se ha vuelto un extorsionador. Yo había estado en Chiapas muchos años, trabajé muy duro en Chiapas, me tocó quitar el tracoma. Había tracoma en Chiapas cuando yo fui funcionaria federal, junto con Julio Frenk, y lo eliminamos. Y yo hoy veo un Chiapas pobre, pero además violento, con tráfico de personas, con narcotraficantes apropiados, con conflictos en las comunidades. Eso no se había visto. En Cajeme la gente no puede salir, en Celaya, en Tijuana, en Culiacán. O sea, como que la gente aparentemente está tranquila, y si tú le preguntas, ¿apruebas al presidente? Va a decir, pues sí, o sea, no sea que me vayan a hacer algo. Pero hay un enojo de las madres que han desaparecido sus hijos, hay un enojo de los migrantes que se han tenido que ir a buscar esas oportunidades porque el país no crece económicamente. O sea, el problema del presidente es que se conforma con mucha mediocridad. Cuando él dice que la refinería está terminada, yo digo, por Dios, ¿cómo puede decir que está terminada si eso le falta un montón de pruebas? Si eso no refina ni medio litro de gasolina. O sea, el presidente vende utopías. Y está bien que las venda, creo que se las empiezan de dejar de creer. Pero entonces, en el tema de inseguridad, son varios presidentes ya que no han podido resolver el problema. ¿Qué es lo que está proponiendo para resolverlo? Primero, no dar pretextos. O sea, este presidente se la pasa echándole la culpa a todos los demás. Yo no voy a decir, es que Calderón, es que AMLO me dejó un país. O sea, estoy consciente del país que se está dejando, y lo primero que necesitamos es una estrategia inteligente. O sea, abrazos y no balazos es una ocurrencia criminal. O sea, porque, ¿pero solo balazos? No, porque los balazos han sido para los ciudadanos y para los delincuentes han sido abrazos. Entonces, 165,000 personas asesinadas. Ese es el saldo brutal de este gobierno. Peor que las 100,000 de Calderón, peor que las 152,000 de Enrique Peña Nieto. O sea, por mucho va a ser el sexenio más violento, que es un problema. Le dimos la Guardia Nacional, le dimos todo lo que pidió, le dimos los recursos que pidió y no cumplió su promesa de regresarle la paz y la tranquilidad al país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una estrategia con cabeza, inteligencia, con corazón. ¿Cómo es posible que no haya ido a ver a las madres de Lagos de Moreno? ¿Qué manera de asesinar a esos jóvenes de manos de su otro compañero? Eso no lo habíamos visto en el país. Y necesitamos firmeza. Y esas, las mujeres, en mi caso, la tengo. ¿Te gusta la política de
Bukele en El Salvador para México? Porque es muy popular. Es un extremo. Yo creo que se puede tener firmeza sin violentar derechos humanos. Porque ahí es una combinación, obviamente no hay comparación de El Salvador con México como país, pero sí tenemos que apostarle a mejorar policías. O sea, estados como Yucatán, que lo hacen, es el estado más seguro. Estado como Coahuila, que lo hace, es uno de los estados más seguros. Entonces, las policías locales sí son un referente. La propia Ciudad de México tiene una policía local fuerte. Hay que ponerle más inteligencia, ¿sí? Hay que hacer un trabajo con Estados Unidos muy claro, muy frontal, muy directo, sin tapujos. A ver, 107,000 personas fallecieron por fentanilo y otras drogas sintéticas en Estados Unidos. Eso implica que de México se está mandando droga, pero de allá para acá se está mandando dinero y armas. Entonces vamos a dejar de echarnos la culpa. Tú me mandas armas, yo te mando droga, tú eres el responsable. No, a ver, señores, vamos a ponernos serios y vamos a hacer una estrategia que beneficie a los dos países, porque esto le está afectando a mucho más países. Aquí hay muertos, pero también allá hay muertos. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría trabajar en un posible acuerdo en materia de seguridad y energía, por cierto. Con Estados Unidos. Con Estados Unidos, por supuesto. O sea, ¿para qué seguirle dando vueltas al tema? Y obviamente, pues los precursores vienen de Asia, vienen de China, vienen de India. Entran por las fronteras mexicanas, hay corrupción, porque hay demasiado dinero. Claro que entran. Esas son las tonterías que no podemos seguir diciendo. Ese es el mundo feliz del presidente de la República. No, aquí no entra. No, pues entonces, ¿por dónde entra? Y entonces, ¿cómo se va a Estados Unidos? Creo que, y Estados Unidos también tiene que asumir su responsabilidad de que el dinero está llegando de allá hacia acá. Te traigo de nuevo a la campaña. Si Marcelo Ebrard al final es candidato, como está diciendo, por independiente o por un tercer partido, ¿eso te ayuda o te perjudica? Yo creo que a mí ni me perjudica ni me ayuda. O sea, la verdad de las cosas es que yo no voy a ver qué me dejan los demás, sino voy a ir a ver qué conquisto yo con ideas innovadoras. O sea, realmente ellos no representan la izquierda. Una estrategia de izquierda que le apuesta a los combustibles fósiles, me muero de la risa. O sea, yo sí represento esos sueños de justicia social y voy con un mix de partidos, sí, pero podemos poner en el centro a las personas, a los pueblos indígenas, a las madres buscadoras, a las mujeres. Podemos poner en el centro a los migrantes. O sea, eso es lo que realmente a mí me mueve de estar aquí. ¿Pero te consideras una persona de izquierda? Me considero una persona de centro-izquierda, sí. A pesar de pertenecer... Bueno, sé que la relación con el PAN es difícil, ¿no? A ver, es complicado. Yo no he militado en ningún partido político. Yo soy una ciudadana que fue capturada por los cazadores de talento, que en sus juventudes militó en la izquierda, pero que al final de cuentas creo que hay cosas positivas en las distintas agendas. Eso ya no es de izquierdas o derechas. Esto tiene que ver con crecimiento económico, pero que se redistribuya la riqueza. Tiene que ver con derechos a las personas de la comunidad LGBTIQ+, sus derechos humanos, su pleno respeto a sus derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, yo creo que finalmente puedo representar ese desarrollo económico, porque soy empresaria. Por eso mis amigos de la izquierda me decían, es que ya tú eres pequeño burgués porque eres empresaria. Pues sí, pero fui la impulsora de la reforma para que las trabajadoras del hogar en este país tuvieran seguridad social. Soy la impulsora de la reforma para que los trabajadores digitales tengan seguridad social. Entonces, a mí me parece que sí soy un personaje pues, que genera riqueza, pero que también está súper consciente que esa riqueza hay que redistribuirla y hacer un país menos desigual. Pero entonces, hablando de desarrollo económico, México tiene una gran oportunidad con el nearshoring, ¿no? Me enoja que este gobierno sea tan ciego, tan estúpido de no darse cuenta que esta oportunidad no se va a volver a presentar en muchas décadas. Es por ahí. Pero concretamente, ¿qué harías? Porque se habla mucho de la oportunidad, pero también de lo que falta, ¿no? Falta energía, falta espacio, faltan trabajadores en el norte. ¿Qué concretamente harías, qué políticas concretamente desarrollarías para que no tomar suene esa como oportunidad? Propuestas de campaña, te voy a decir cuál es mi sueño sobre el nearshoring. Tenemos que hacer, desde mi punto de vista, 6 cosas de manera inmediata. Una, tenemos que apostarle al Estado de Derecho. La ley sí es la ley.
Mientras el presidente violente la ley y mientras no le digamos a los inversionistas que en México pueden invertir con confianza, no van a venir. Tú viniste, abriste plantas de generación eólica solar y después no las pudiste conectar por el berrinche del gobierno de querer apostarle a los combustibles fósiles. Pero hay que ser muy estúpidos para apostarle al combustible fósil, porque además de caro, es sucio. Entonces, teniendo el potencial que México tiene en hidrógeno verde, en renovables, hay política pública en energías limpias. No hay duda. Necesitamos resolver el tema del agua. En Monterrey, por ejemplo, que tendría mucho potencial del nearshoring, ya no hay agua. Entonces necesitamos tratar el agua, recapturar el agua, y ahí sí se necesita una cabeza de ingeniera que le entienda al ciclo del agua. Necesitamos apostarle al capital humano. O sea, si no le apostamos al capital humano, pues por eso Tesla no se fue a Chiapas. O sea, no es que Tesla no quiere irse a Chiapas, es que requiere cierto tipo de expertos. Y ahí empezó el debate con el presidente, porque en un foro, en la Feria del Libro, yo dije que a los jóvenes, además de darles una beca, había que darles código, inglés, había que enseñarles robótica, inteligencia artificial y una competencia laboral. ¿Para qué? Pues para que puedan venir empresas de nearshoring. ¿Quiénes son las que pueden venir? Empresas tecnológicas relacionadas a la robótica, a la inteligencia artificial, a la electromovilidad, a la aeroespacial, a la industria del entretenimiento, a la industria farmacéutica. Todas estas empresas requieren un expertise muy específico. Entonces hay que trabajar en ese capital humano. Y por último, hay que resolver el tema de infraestructura. No hay capacidad para transmitir energía eléctrica. ¿De qué sirve que tengamos un potencial en Sonora si no tenemos una línea de conducción de corriente directa hacia el centro o del Istmo de Tehuantepec hacia donde se requiere la energía? Hay que meter gas en el sureste mexicano y en Centroamérica para que la migración también se contenga. O sea, creo que dentro de lo que ha hecho el presidente lo mejor ha sido el ferrocarril, el transísmico, que esa parte sí me la quedo, pero pues el aeropuerto internacional de la Ciudad de México sigue siendo un drama. Ahora quieren obligar a las aerolíneas a irse al AIFA a fuerzas, porque la gente no está yendo porque no hay infraestructura suficiente. Entonces, ese va a ser un tema que tenemos que resolver. En el tema de energía, ¿qué rol ves al sector privado? Este gobierno prefirió enfocarse en las empresas públicas, CFE, Pemex. ¿Qué rol en un posible gobierno de Gálvez? Cuando no hay dinero, que invierta el sector privado. ¿A mí qué me importa quién produzca la energía? A mí lo que me importa es que sea la más limpia y la más barata. Y hoy CFE no produce la energía más barata. Al contrario, hoy la energía, si hubiéramos seguido con esta política energética que traíamos, costaría 30% más barata. ¿Por qué? Porque la energía renovable cuesta 600 pesos el megawatt y CFE está produciendo a 1,200 pesos el megawatt de gas y a 2,200 de combustóleo. Por eso CFE pasó a números rojos. ¿Cómo le puedes seguir metiendo a Pemex 800,000 millones de pesos en subsidio? O sea, tenemos un problema muy grave de que las empresas del Estado son pésimas para administrar el dinero del mexicano y son pésimas para ser productivas. Entonces yo sí veo al sector privado, sí lo veo y me van a madrear los de Morena, pero no me importa, pero yo sí quiero defender al planeta. Por ejemplo, ¿volverías a hacer esas licitaciones para que las empresas petroleras privadas exploren en aguas profundas? Pues claro que se requiere, y mira, las rondas que pasaron ahí las tiene el gobierno, porque son exitosas de alguna manera. Obviamente, para que un pozo te produzca, pues requieres algunos años. Entonces llegó el presidente y dijo, a ver, hicieron las rondas, ¿y dónde está el petróleo? No, espérese. Pues son en lo que haces prospección, en lo que exploras, en lo que produces, pues te llevas 5 o 6 años. ¿Ahí qué haces? Compartes tecnología y riesgo. Estas empresas tienen muchísima tecnología que no tiene Pemex. Y la otra, no tiene dinero Pemex para explorar. Otra, el petróleo es demasiado valioso para quemarlo para producir electricidad. El petróleo se debería de usar en la industria petroquímica, que esa está súper abandonada. Para producir electricidad, hagámoslo con energía renovable, con sol, y hagamos hidrógeno. O sea, el tema del hidrógeno, de verdad, que es la energía del futuro, por eso yo decía por ahí que sería como un sueño tener EMEX en lugar de Pemex, energías mexicanas. Ahora, con Pemex, no solo no tiene dinero, sino que tiene que repagar más de casi 50,000 millones de dólares de deuda a los inversores extranjeros en el próximo gobierno. ¿Qué haces si sos presidenta? ¿Vendés una parte de Pemex? ¿La sacás a bolsa?
Hay que estudiar muy bien, no me gustaría hacer esa propuesta a lo güey, o sea, bueno, sin pensarlo muy bien, pero sí creo que al menos en el tema de las rondas petroleras sí te ayuda, si no tienes dinero para explorar, sí te ayuda a la inversión privada con reglas muy claras. No necesariamente tienen que ser corruptas. Ve Petrobras en Brasil, o sea, le va muy ¿Petrobras bien. es un modelo para Pemex? Para mí, Petrobras es un buen modelo, sí, porque ahorita... Ellos sí vendieron a los privados. Pues claro que hay que invertir. O sea, los privados tienen... Yo no entiendo por qué odia a los privados el presidente. O sea, si son los que generan empleo, hay que cobrarles buenos impuestos. Si el presidente entendiera que es socio del 30% de lo que generan los privados, que de cada peso que un privado genera, 30 centavos son del gobierno, haría más porque entonces tendría más dinero en pago de impuestos. O sea, si el país no crece, no hay impuestos. Por eso tuvo que cerrar 10,000 estancias infantiles. Por eso tuvo que cerrar 30,000 escuelas de tiempo completo. Por eso le tuvo que quitar el fondo de infraestructura a los pueblos indígenas. Por eso tuvo que acabar con el fondo catastrófico para los enfermos con cáncer y otras enfermedades graves. O sea, ha desmantelado todo el sistema de protección. Mientras Dinamarca redujo en 15 días su esperanza de vida, México la redujo en 4 años. Pues no que queríamos ser como Dinamarca, pero para ser como Dinamarca necesitamos dedicarle un montón del PIB. Y mientras se lo sigas metiendo a Pemex, no hay manera. Entonces, en tu agenda hay mucho espacio para la energía limpia. Toda. Y entonces ahí, ¿cuál sería el rol de los privados? Porque llevar una relación bastante tirante, por decir pues poco. Regresar a lo que había, las subastas. O sea, CFE compraba la energía más barata. O sea, el esquema legal que tenía México antes de la llegada de López Obrador, para ti funciona bien. Que se mantiene, por cierto, en la Constitución. Que se mantiene, de hecho. Nada más se cambió la LIE, la Ley de la Industria Eléctrica, que por cierto para mí es uno de los días más tristes de mi vida, porque se decidió despachar los combustibles fósiles, que son más caros y más contaminantes, por el berrinche del presidente, porque el presidente no le entiende al mundo, y no quiso entenderle, y no quiso estudiar, y él tiene una visión de soberanía muy rara, porque el 70% del gas viene de Estados Unidos. ¿Cuál soberanía? O sea, quiero ser soberano en producir gasolina. Señor presidente, bye a los coches de combustión interna. Bienvenido a los coches eléctricos. Bienvenido a los coches de hidrógeno verde. O sea, es una estupidez para mí haber hecho Dos Bocas, con todo respeto. Mejor hubiera comprado otra en Deer Park y ya estaríamos generando gas, produciendo dinero. Hablando de falta de dinero, la situación fiscal no es mala, pero el próximo gobierno va a enfrentar crecientes demandas, crecientes aumentos, por ejemplo, en planes sociales, que tú ya has dicho que no pensás quitar. ¿De dónde van a sacar los recursos necesarios? ¿Van a hacer una reforma fiscal? ¿Los ricos en México tienen que pagar más? Primero, hay que dejar de gastar el dinero a lo tarugo. Y este gobierno ha gastado 200,000 millones de más en Dos Bocas. 200,000. Ha gastado 280,000 millones de más en el Tren Maya. Pagó 300,000 millones por un aeropuerto que no tenemos. Le ha dado a Pemex 1.2 billones de pesos, que no se ve para cuándo se vuelva productiva. Entonces ahí está un montón de dinero que se está yendo prácticamente a la basura por malas decisiones técnicas. Entonces hay que gastar el dinero bien antes de pensar en otra cosa. Si gastando el dinero bien no da, yo sí creo que hay dos caminos. Unos dicen que hay que quitarle mucho a los que no tienen, a los que tienen mucho, ¿no? A los ricos. Otros dicen que hay que darle mucho más a los que menos tienen. Yo digo que es un mix de las dos. Los que más tienen sí tienen que pagar más, pero tenemos que decir para qué y en qué. Y los que menos tienen quieren salir adelante. Aquí estuvo Elsa en El Ángel conmigo. Elsa recoge basura en Puebla. Todos los días se levanta a las 4 de la mañana a hurgar entre los basureros para recoger cartón, PET, vidrio, aluminio, y gana 800 pesos a la semana. Y con eso sacó a sus 2 hijos con una carrera profesional. O sea, las Elsas hay por todo el país. Lo que están buscando es una oportunidad para salir adelante. Y para mí esa oportunidad es el nearshoring. Hagamos que el hijo de Elsa pueda encontrar un empleo bien pagado. Y entonces Elsa habrá salido del decil de más pobre y quizás se vaya al 7 o 6
con un hijo profesionista, que por cierto la segunda hija estaba estudiando diseño gráfico. Entonces, hay miles de mexicanos que quieren salir adelante. Entonces, no solo es darles, es cómo les damos. Yo te aseguro que un chavo que sabe código y habla inglés, con una antena, con un satélite de banda baja, de estos que hay por todo, 5,000 satélites que se han instalado por un cuate que tiene una X, tú puedes llegar al punto más apartado de México llevando educación a distancia, telemedicina y trabajo a distancia. Entonces, sí traigo un chip distinto, porque para mí es un mix entre que paguen más los que más tienen, pero también que los que menos tienen les apoyemos. Fue mi caso. Yo, gracias a una beca, pude dejar de ser telefonista ganando 2,500 pesos en ese entonces y convertirme en una buena programadora ganando 50,000 pesos. Mencionabas del aeropuerto de la Ciudad de México que tiene todos estos problemas que no se solucionaron. Lo que pasó, pasó. ¿Cuál sería la propuesta para solucionarlos? Pues hay que estudiarlo. Es que para mí los temas hay que estudiarlos. Tú no puedes venir aquí a hacer una promesa de campaña y decir, la voy a volver a hacer. ¿Qué implica? ¿Cuánto dinero, tiempo? ¿En qué situación están los terrenos? O sea, yo soy una mujer que le gusta estudiar los temas, entender los temas y luego dar soluciones específicas en función de la argumentación técnica. O sea, te vas a encontrar con una mujer que es ingeniera y que siempre va a pensar. Pero, por ejemplo, ¿volver a construir o retomar Texcoco es una opción? Puede ser una opción las pistas de entrada. O sea, hay que ver si las pistas quedaron lo suficientemente terminadas, un poco como Barajas, que conectas dos aeropuertos. Entonces, a lo mejor tienes los mostradores y puedes despegar del mismo Texcoco, ¿no? Porque pues tiraron todo lo que se estaba construyendo de la posible terminal aérea, que fue una locura, ¿eh? Se robaron el acero. Ahí hay una corrupción brutal. Yo hice el análisis, había miles de toneladas de acero, una parte acabó en el metro y otra parte, quién sabe, en el bolsillo de quién acabó. Eso del acero del metro, del aeropuerto, es todo un tema que tendremos que investigar. El próximo gobierno va a recibir de todas formas estos grandes proyectos, el Tren Maya, este aeropuerto alternativo de la Ciudad de México, la refinería, y eso va a seguir demandando dinero. ¿Va a seguir financiando si es presidenta, aunque no le hayan gustado esos proyectos? Yo dije muy claramente que lo que está bien sigue, lo que esté más o menos se corrige y sigue, y lo que esté mal de plano, pues se cambia. Entonces hay que estudiar cada uno. O sea, ¿por qué pasó la refinería de Dos Bocas? Y estamos en un espacio financiero y me encanta. Imagínate que tú hiciste un plan de negocios con una refinería de 8,000 millones de dólares a terminarse en el 2022. ¿Qué le dices a tu consejo de administración cuando llevas gastados 18,000 millones de dólares? ¿No tienes para cuándo acabar el proyecto? ¿Cuánto dinero has perdido? ¿Qué modelo de negocio aguanta ese cambio tanto de inversión como de tiempo de entrega? O sea, lo que no nos damos cuenta es que cada día que se retrasa estamos dejando de recibir recursos. Entonces tengo que analizar por qué se fue de 8,000 a 18,000 millones de dólares. O sea, no es que se fue de 8,000 a 10,000, no, 150%, y todo indica que va a acabar en 200% adicional. Es una locura, alguien se está robando el dinero. Y otra de las características de estos proyectos es la presencia de los militares, construyendo, administrando, por ejemplo, la entrada a los puertos mexicanos. ¿Cuál sería tu relación con los militares? ¿Tratarías de que ellos vuelvan a otro tipo de rol? Los quiero. Tengo un hermano general del ejército. Tengo muchos años de conocer a los militares, pero a ellos les toca otra cosa. Yo creo que hay que empezarles a agarrar respeto a los militares. Los tienen ninguneados, los traen para todos lados como empleados. Ellos tienen que cuidar la seguridad nacional. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que construir lo que tiene que construir. Y si hay corruptos, pues córrelos y pon gente capaz y brillante. No se ha acabado la corrupción en las aduanas y están los militares, porque el tema pues, no es de poner un militar, es de procesos. Hay que hacer buenos procesos, hay que meter temas como blockchain a un montón de cosas del gobierno para transparentar el dinero. Hoy no sabemos cuánto costó Santa Lucía, aunque esté en manos de los militares, es más, menos sabemos. Entonces sí hay que regresar a los militares, a lo que les toca hacer y respetarlos en lo que les toca hacer.
tienen que ser parte de la seguridad nacional, sí, pero yo no veo una Guardia Nacional con un mando militar. Yo veo una Policía Nacional con un mando civil bien capacitado, y el Ejército tiene otras facultades distintas que están establecidas en la Constitución. Te hago unas preguntas de política internacional. Mencionabas antes la posibilidad de hacer un acuerdo con Estados Unidos en cuanto a energía, en cuanto a seguridad. ¿Qué tal si te toca Donald Trump de presidente ahí? ¿Cuál sería tu estrategia? Va a estar feliz conmigo Donald Trump, porque se va a encontrar una mujer práctica. A él lo que más le preocupa es la migración, ¿no? Bueno, generemos empleos en México de manera inteligente. A él le preocupa muchísimo la migración de los centroamericanos. Hoy México, al igual que Estados Unidos, tiene zonas de pleno empleo. En México, los datos de empleo de la semana pasada indican que hay 9.6 millones de personas de empleos y 6.4 millones buscando empleo. Tienen un diferencial de 3.1 millones de empleos que no hay quien los pueda tener. Entonces, podríamos hacer un acuerdo de una migración temporal, ordenada. Los estados republicanos necesitan mano de obra para el campo. Los estados demócratas requieren mano de obra para la industria. Entonces, tiene un déficit. Eso es parecido a lo que propone AMLO, y los estadounidenses no quisieron. Bueno, pero hay que sentarnos a decir, no es que te los mande, yo voy a hacer lo mío. Pero tú necesitas gente, no te hagas güey. O sea, y esa gente se está yendo de manera ilegal. Porque mientras que hay un mercado que demande, van a cruzar con boya, sin boya, con muro, sin muro. ¿Y sabes qué? Les están cobrando $12,000. Hay toda una mafia en Estados Unidos y en México de tráfico de personas. Hablemos de eso. ¿Quién se está haciendo millonario con llevar personas hacia Estados Unidos de manera ilegal? Porque están yendo, porque hay necesidad de trabajos. Alguien tiene que recoger la basura, alguien tiene que lavar los platos en los restaurantes, y son centroamericanos, mexicanos. Entonces, creo que llegó la hora de hablar con Donald Trump de una manera seria, práctica, en sus términos. Él es empresario, yo soy empresaria, y podemos hacer un ganar-ganar para México y para Estados Unidos. ¿Serías una presidenta como AMLO, que no le gusta viajar al exterior, solo a Estados Unidos, o como Lula, que viaja para todos lados? Mix. O sea, cuando haya que viajar, hay que viajar. Hoy, efectivamente, puedes hacer videoconferencias, pero siempre ir al país, estar en el país, sentir el país, es importante. No me voy a quedar sentada aquí esperando las oportunidades, voy a salir a buscarlas. Y en cuanto a la guerra en Ucrania, ¿tendrías una posición distinta respecto de la invasión rusa? Lo digo como senadora, abierta y puntualmente. No es una guerra. Rusia invadió Ucrania y lo debemos de condenar. Voy a tener dos brújulas en la conducción de mi política exterior. Y eso es mi sueño, otra vez. Una es mis valores, y mis valores están con la democracia, con los países democráticos, con los países que protegen los derechos humanos. Voy a condenar dictaduras como la de Nicaragua, como la de Venezuela y como la de Cuba, sin ningún recato. Y la otra brújula que tengo es la realidad. Tenemos 3.150 kilómetros de frontera con Estados Unidos, 41 pasos fronterizos. El 80% del mercado de nuestras exportaciones son a Norteamérica. Más del 80% del turismo viene de Norteamérica. Soy ingeniera y sé leer un mapa, y México se localiza en Norteamérica. Entonces, para mí sí va a ser muy importante esta relación con Estados Unidos por una realidad, más allá de lo que mi corazón esté con Latinoamérica, y obviamente tenemos lazos como el idioma, como la cultura, que nos unen enormemente con Latinoamérica, pero pues yo soy como ingeniera muy, muy práctica. Ahora, ¿tiene México algo que ganar en esa posición, acercándose a China, o ya China no sería una prioridad? Con China hay que dialogar, pero para mí, como te digo, mi prioridad es donde está localizado México. México es parte de nuestra América. Yo digo que hoy es un mundo bipolar, porque por un polo está China y en otro polo está Estados Unidos. Esa es la realidad, y esto no pasaba desde la caída del muro de Berlín. O sea, no teníamos dos polos tan
claros, pero yo sí sé a dónde estoy ubicada y yo sí sé con quién quiero tener sociedad comercial. ¿Y con Cuba tendrías relación? Cuba es distinto, no estoy de acuerdo en estas medidas de embargo, porque finalmente dañas al pueblo cubano. O sea, una cosa es que yo señale a sus presidentes, a Canel, a Díaz Canel, pero otra cosa es el pueblo cubano y también el pueblo nicaragüense y el pueblo venezolano. O sea, sí con los pueblos, no iría con medidas que dañen a los habitantes, pero sí condenaría abierta y públicamente a estos dictadores. Te hago unas preguntas finales. Ayer vimos la despenalización del aborto a nivel nacional aquí en México. ¿Eso es algo positivo? Es algo positivo porque la Corte deja claro cuáles son los derechos de las mujeres. Yo quiero trabajar en dos vertientes. Las mujeres que quieren tener a sus hijos se sientan apoyadas por el gobierno. Porque qué fácil es condenar a las mujeres cuando no hay una política de gobierno en materia de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, apoyos para las madres para que puedan trabajar. ¿Cómo sacan adelante a sus hijos? La Corte ha determinado, yo soy respetuosa de lo que la Corte diga, haga, pero yo haré mi trabajo si soy la persona que debo de ser, en apoyar a las mujeres con todo. ¿Y México es bien probable que tenga una presidenta mujer el año próximo? ¿Qué significa Seguro. eso? Seguro. Va a ser seguro. ¿Y qué significa eso para la historia de las mujeres? Va a significar que el mundo va a conocer cómo se puede gobernar un país de esta magnitud con una visión distinta. Poniendo, al menos lo que yo voy a poner o pondría, es el corazón para ponerme en los zapatos de las personas y no más odio, no más división, sino cómo construimos entre todos un mejor país. O sea, distinto a lo que hace este señor, él es el gobierno del odio, yo voy a ser el gobierno del amor. Dejé una pregunta egoísta para el final. En Bloomberg hemos pasado más de 1000 días cubriendo las conferencias matutinas del presidente a las 7 de la mañana. ¿Tendremos que esforzarnos a hacer lo mismo el próximo gobierno? No, no me gusta perder el tiempo. Cuando haya algo que informar, se informará y cuando sea yo la que lo tenga que hacer, pues sí. Si no, será un boletín de trabajo, pero perder el tiempo en eso, no. Hay muchos problemas que resolver, como para perder el tiempo en hablar. Mejor resolver y trabajar. Senadora, muchas gracias por este tiempo para Bloomberg. Gracias.